Hola, buenos días a todos. Hoy nos vamos a adentrar en el campo de la cirugía. ¿Qué tenemos que saber de la cirugía? Es la más antigua de las especialidades de la odontología. Esta especialidad engloba el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de las enfermedades que se producen en la boca, los maxilares y sus tejidos. Si ustedes buscan algo de historia con respecto a la cirugía maxilofacial, van a ver que los primeros, como les decimos nosotros, sacamuelas, en el siglo XIX eran los barberos y los peluqueros, ¿sí? Bueno, esto fue cambiando con el paso del tiempo, pero lo van a encontrar hasta en Wikipedia, cuál es la historia de la cirugía. Bueno, vamos a empezar con el rol que tienen que tener ustedes como asistentes en el quirófano, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sus tareas? ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que asistir en la atención integral de los pacientes, ¿sí? Transporte de los pacientes que entran y salen de los quirófanos, preparación preoperatoria del campo quirúrgico, realmacenamiento y limpieza de la sala de operaciones, ¿sí? Hay que acondicionar todo también lo que es instrumentales y los materiales, y cuidado y manejo de pacientes. Bien, acá les puse. Realiza actividades varias según necesidades requeridas en el quirófano. Colocar camisolines y guantes, mantener el orden en el campo quirúrgico, prevenir la contaminación del campo quirúrgico, recuento de gasas, agujas. Esa parte es muy importante porque cuando uno hace una cirugía maxilofacial, no una extracción simple, sino, por ejemplo, una cirugía de un tumor, van a ver que hay un montón de elementos que pueden quedar adentro, ¿sí?, del paciente. Muchas veces pasa que el cirujano se olvida una gasa dentro de una cavidad, ¿sí? Y eso después se secuestra, o sea, se forma un absceso, una infección, y eso es producto de que quedaron gasas. También las agujas se suturan muchísimo, no es que se use una sola sutura en lo que es cirugía maxilofacial, sino que se pueden usar de 7 a 8 suturas, entonces hay que tener bien el recuento. Ayuda al cirujano a separar los tejidos, cortar, suturar, reúne y prepara los materiales para la esterilización, entre otras actividades. Bien, acá es más de lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que me importa que sepan? Sobre todo ahora con el tema del coronavirus, cambiaron bastante las normas, no mucho, pero algunas normas sí cambiaron en lo que es el ámbito y hábito quirúrgico. ¿Cuáles son los elementos de bioseguridad que debemos usar? ¿Sí? Todos, ustedes y nosotros. ¿Por qué? Porque los procedimientos que hacemos nosotros generalmente generan aerolización, o sea, hay partículas por el uso de la turbina que tienen agua y spray, sumado que uno lo usa dentro de la boca, genera que se realice parte de la saliva del paciente, ¿sí? Entonces, eso queda flotando en el aire, por lo menos se dice que son mínimo 40 minutos que eso queda flotando, entonces sí o sí nosotros nos los podemos inspirar. Entonces, tanto asistentes como profesionales, odontólogos o cirujanos en este caso, tienen que usar estas medidas de bioseguridad. ¿Qué elementos necesitamos? Cofia, barbijo quirúrgico, que es este, ¿sí? El simple, el tricapa. Cubre botas, cubre calzado. Camisolín quirúrgico, ¿sí? Hay de distintos gramajes, de 30 a 45. El gramaje significa el grosor de ese camisolín. Generalmente para lo que es quirúrgico, mínimo se utiliza 45 gramos, ¿sí? Ese es el peso que tiene el camisolín y es más grueso. Y después tenemos que sí o sí usar los famosos N95. Estos dos son distintos modelos. Van a encontrar que N95 hay 1.000.000, ¿sí? Yo les puse el más reconocido. ¿Por qué? Porque dentro de la nomenclatura N95 significa que filtra 95% de las partículas. Ahora bien, nunca les aclara si es de uso médico o no, o sea, de uso quirúrgico o no. Estos dos de acá sí son de uso quirúrgico. ¿Qué significa? Que filtran el 95% de partículas dentro de lo que es el tamaño del coronavirus, porque el coronavirus tiene una serie de micrones, ¿sí? Entonces, estos barbijos son los únicos que, estos y de otras marcas, que van a filtrar este tipo de virus que es por vía inhalatoria, ¿sí? Es respirable, digamos. Bien, después tenemos los guantes quirúrgicos, que hoy en día lo que sumamos es, antes de ponernos los guantes quirúrgicos, usamos un guante no estéril abajo, ¿sí? Ya van a ver por qué, sobre todo en el momento en que descartamos todo lo que es, una vez que terminamos la cirugía y tenemos que descartar todo esto, primero nos sacamos estos que van a estar llenos de sangre para después retirarnos todo el otro equipamiento con los guantes comunes. Y esta que es una cápsula, yo puntualmente uso esta, me gusta, ¿por qué? Porque me cubre bien atrás en la cabeza, ¿sí? Esto se regula en ancho y en alto y la verdad que uno se siente más protegida.
Bueno, esto yo lo hice para el servicio de cirugía en donde estoy, porque hubo muchos debates el año pasado con respecto a qué elementos va primero, qué elementos van después, ¿sí? Y lo puse a modo de recordatorio para que todos sigamos el mismo protocolo. Lo primero que hacemos para colocarnos todos estos elementos de bioseguridad, ¿sí? Nos higienizamos las manos. Después vamos a ponernos la cofia, ¿sí? Nos tocamos el pelo, nos ponemos la cofia, luego las botas sobre nuestros zapatos, nos volvemos a lavar las manos porque nos estuvimos tocando los pies, ¿sí? Nos ponemos el camisolín, que ustedes nos van a ayudar para ponérnoslo, porque nosotros no podemos tocarlo porque eso está estéril, y ustedes nos ayudan desde la parte interna del camisolín a empujar las mangas para que nos queden cómodas. Después, el N95 les puse prueba de fuga. ¿Qué significa eso? Que no haya filtración de aire, o sea, expiro, inspiro y no siento que salga aire por fuera del barbijo. Me lavo las manos de nuevo porque me estuve poniendo el N95 en mi boca. Sobre ese N95 me pongo, o sea, sobre este, me pongo un barbijo quirúrgico tricapa. Luego me pongo las antiparras, la máscara facial. Algunas personas, yo por ejemplo como uso anteojos, se me dificulta mucho usar tanto antiparras como máscara y muchas veces opto directamente por la máscara. Otros van a ver que solo usan las antiparras como protección ocular, pero a mí me gusta usar la máscara porque me protege el barbijo. Y 2 pares de guantes, como les decía, uno no quirúrgico abajo y uno quirúrgico arriba. Bien, acá está la foto, lo que les explicaba, cómo me van a ayudar a poner el camisolín. Nosotros lo podemos agarrar, lo podemos tocar por la parte interna, no por la parte externa. Entonces ustedes desde atrás nos tiran, ¿sí? Ven acá, de la parte interna, sin tocar nunca la parte superficial, ¿sí? La parte externa no se puede tocar, toda la parte interna. Bueno, y ahora, ¿cómo es la parte del retiro? ¿Sí? También tiene una secuencia. Es, primero, retiro mi primer par de guantes. Luego me saco el camisolín, me pongo alcohol, porque el camisolín es la parte más contaminada, o sea que siempre entre paso y paso uso alcohol. Me saco las botas, me pongo alcohol de nuevo. En nuestro caso nos vamos al antequirófano, o sea, nos desplazamos del lugar para salir del quirófano para sacarnos todo lo que es la protección de la cara, ¿sí? Porque imagínense que como voy a aerolizar, y yo les digo que mínimo 40 minutos queda suspendido en el aire, no me voy a sacar toda mi protección de la cara en el quirófano. Entonces, me saco la máscara facial, me tiro alcohol en las manos de nuevo, me saco las antiparras, me saco el barbijo quirúrgico, me saco el N95 y finalmente la cofia, ¿sí? Ese es el protocolo que seguimos nosotros. Este barbijo es descartable, el tricapa. El N95 no. Se le está intentando, o sea, más allá de que la realidad es que su uso debería ser único, se les da mínimo, aproximadamente nos dijeron en el hospital que eran 100 horas de uso. La realidad es que la marca, por ejemplo, 3M, dice que no más de 50 horas, ¿sí? Y, por ejemplo, el esquema que hago yo, que es lo que la mayoría recomienda, es si el lunes tener un barbijo por día, o sea, yo opero de lunes a viernes. El lunes usar un barbijo, ¿sí? El martes usar otro, miércoles, o sea, tener 5 barbijos en uso. Si eso no es posible, se puede rotar, pero si se puede, usar un día cada barbijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que de lunes a lunes pasaron 7 días. Entonces ese barbijo ya se descontaminó, si quedó algo retenido, ya se murió, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo usara ese barbijo todos los días, de lunes a viernes? La verdad que está recontra contaminado, puede tener hongos, puede tener de todo, ¿sí? Entonces, generalmente, yo de forma particular tengo un barbijo por cada día. Tengo el barbijo de los lunes, el de los martes y los miércoles, y los voy reutilizando. Y así más o menos entre 40 y 50 horas. Por más que en algunos estudios se dicen que hasta 100 horas se pueda, me parece a mí que es demasiado, porque la realidad es que se empieza a sentir que a uno le falta el aire, ¿sí? Entonces, apenas sentimos, quizás pasaron 40 horas o 30, pero si uno ya se le dificulta respirar, directamente se descarta, ¿sí? Es muy importante de este barbijo no tocar la superficie externa, siempre con una servilletita por encima nos lo retiramos, ¿sí? Porque se considera superficie contaminada. Y acá les puse cuáles son las partes más contaminadas y las más limpias. Básicamente, las más contaminadas son todo lo externo. Frente de las antiparras, frente de la máscara, cara externa de los guantes, la parte externa del camisolín, frente del barbijo quirúrgico
y el frente del respirador de N95. Es no tocar las superficies externas y delanteras de los elementos de protección personal. Es esto, EPP. No tocarse la cara. Y las partes limpias son todas las internas, ¿sí? Lo mismo, pero la parte interna. Bien. Bueno, otra vez con el N95 o FFP2. Se intenta hacer o buscar en el 95 que el diseño no colapse contra la cara, ¿sí? O sea, son como bien tupidos. Tienen que tener certificado de NIOSH, ¿sí? Y la prueba de fuga cada vez que nos lo colocamos. Higienizarse las manos después de tocarlo, no tocar el interior y descartar si se encuentra contaminado con fluidos, o sea, salpicó sangre porque uno no se lo protegió, si están dañados, si están desgarrados o si están muy humedecidos, ¿sí? Si está muy humedecido, la realidad es que esos poros por los cuales nos protegen de que entre el coronavirus es como que se dilatan, entonces la verdad que no sirve. Y acá les puse, el frente del respirador está contaminado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con una toallita, lo agarro por fuera, ¿sí? Y lo retiro. ¿Y dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en una bolsa de papel. Nosotros lo guardamos en papel madera, ¿sí? No es que lo dejo colgado a que se ventile ni nada. No se lo rocía con alcohol, no se hace nada. Se lo deja reposar en papel madera. Bueno, acá lo mismo. Uso extendido respirador durante varias horas sin retirarlo, hasta 6 horas diarias. Por eso es que se calculan son 6 horas a, a 5 días por semana laboral o 6. Eso más o menos daría una protección de 100 horas si uno lo usara un mes. Sí, a mí me parece demasiado. Bueno, acá hay distintos tipos, ¿sí? Y acá les puse, ¿qué es lo que más me importa que sepan? Existen barbijos N95, ¿sí? Son menos este son N95. ¿Qué es lo que tienen? Algunos vienen con respirador, con unas válvulas, ¿sí? Como ven acá, y otros vienen lisos, sin válvula. ¿Qué es lo que me importa acá? ¿Sí? Es que no tengan estas válvulas, por eso. ¿Por qué? Porque acá les puse, para no contagiarse o para no contagiar. Esa válvula lo que nos va a permitir hacer a nosotros es respirar súper bien. O sea, yo exhalo y por esa válvula va a salir el dióxido de carbono que estoy expirando. Ahora bien, ¿yo estoy protegiendo al paciente que está con la boca abierta sentado en el quirófano? No, porque yo no sé si no tengo coronavirus, por más que con el tema de los asintomáticos, uno puede no tener síntomas y si yo uso ese elemento que tiene una válvula de exhalación, yo le puedo transmitir coronavirus al paciente que está sentado siendo operado. Entonces, ¿me sirve a mí para no contagiarme? Sí, me sirve. No me sirve para no contagiar al otro paciente. Distintos es este, ¿sí? Que sirve para no contagiarme y no contagiar. Bien, y también, bueno, depende, acá les puse, la mascarilla es más para no contagiar al resto que a nosotros, porque no están diseñadas para cuando uno inspira que no filtre. Así que bueno, todos estos son los distintos tipos de máscaras que tenemos. ¿Con qué se tienen que quedar? Con que no queremos que tenga, o sea, que sea un N95 sí, y que no tenga válvula de exhalación. Bueno, una vez que terminamos de ver qué es lo que tenemos que usar para operar, vamos a ver los tiempos de la exodoncia, ¿sí? Es una intervención mediante la cual se extrae un diente o parte de él utilizando alguna o todas las fases del acto quirúrgico. ¿Cuáles son esas fases? Tenemos una etapa preoperatoria, una etapa operatoria, o sea, quirúrgica propiamente dicha, y un posoperatorio. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el preoperatorio? En esa etapa vamos a evaluar el estado de salud general del paciente, las condiciones locales en las que se realizará la extracción y se organizará el procedimiento para que se desarrolle y concluya en las mejores condiciones. En esa etapa vamos a hacer la historia clínica con el consentimiento informado y el consentimiento COVID, que es un consentimiento que firmamos aparte. Después vamos a hacer la exploración clínica, el estudio radiográfico, estudios complementarios e indicaciones farmacológicas si las quiere. Vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, historia clínica. Es fundamental que el paciente firme el consentimiento, ya que aunque el tipo de cirugía parezca simple, puede tener implicaciones de carácter médico-legal. ¿Qué significa eso? Hay cirugías que se complican, ¿sí? Hay dientes que se pueden impulsar al piso de la boca, al seno maxilar, o sea, que desaparezcan de la boca y se vayan a otro plano muscular, ¿sí?
puede lesionarse el nervio dentario, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, nosotros previo a la cirugía le decimos al paciente y le explicamos todas las cosas que pueden pasar, así él lo firma, ¿sí? También en la historia clínica va a figurar qué antecedentes personales tiene, si tiene alergias, si tiene alguna otra intervención hecha a nivel general, ¿sí? Si toma alguna medicación, básicamente si fue intervenido por alguna otra cosa. Bueno, y en cuanto a la exploración clínica, vamos a explorar al paciente de forma extraoral e intraoral. Extraoral es evaluar si el paciente se encuentra lúcido, febril y ubicado en tiempo-espacio, o sea, que lo que yo les estoy explicando lo está entendiendo. Muchas veces pasa en pacientes añejos que no entienden el procedimiento, entonces los hacemos venir con sus hijos o algún adulto mayor también que lo acompañe, como para que escuche cuáles son las complicaciones que puede tener, ¿sí? Para que se entienda sobre todo. Y a nivel intraoral vamos a evaluar qué tipo de pieza tenemos que hacer la extracción, cómo está la forma, la posición, si está rota o si no está rota. En lo que respecta a los estudios radiográficos, nosotros en el piso 6, que hacemos la parte quirúrgica, operamos básicamente retenidos, muelas fracturadas, que en el primer piso no las pueden hacer porque son muy complejas, quistes, tomamos biopsias, hacemos algún tumor benigno, mucoceles. No es cirugía general, ¿sí? Sino que es más dentomaxilar, lo que es en la boca. Entonces, ¿qué le vamos a pedir si es el paciente? Le vamos a pedir una radiografía panorámica, ¿sí? De toda la boca, para ver el estado de salud general y para poder ver la relación con los distintos nervios, ¿sí? Y otras cavidades anatómicas. Podemos pedir la radiografía periapical, ¿sí? De la pieza puntual o radiografías oclusales, ¿sí? Por ejemplo, cuando operamos caninos retenidos, como se ven acá, ¿sí? Nos van a dar un panorama de cómo está en la dirección, que no lo veríamos ni acá ni acá. Como estudios complementarios siempre le pedimos análisis de sangre, orina, ¿sí? Y muchas veces cuando hacemos extracciones de quistes, de tumores o de muelas de juicio que vienen asociadas a unos tejidos así medio quísticos, tomamos una biopsia, ¿sí? Lo mandamos a analizar a anatomía patológica. En los análisis siempre vamos a evaluar el estado general del paciente, si coagula bien, cómo está el hemograma, o sea, cómo está el recuento de glóbulos rojos, si tiene o no tiene daño hepático, porque nosotros después de la cirugía le indicamos un combo de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, así, y corticoides. Entonces tenemos que saber que el paciente está bien, ¿sí? Eso también sale en la orina. Y en algunos casos, no en todos, en pacientes que tengan, por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal, que tengan alguna patología de base, muchas veces necesitamos darle, o por ejemplo una cardiopatía, algo en el corazón, necesitamos darle una profilaxis antibiótica previa, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos al hacer una incisión o un corte en la encía, las bacterias que tenemos en la boca van a entrar a ese torrente sanguíneo y esas bacterias van a viajar por todo el cuerpo, ¿sí? Y si tiene un problema en la sangre, si tiene un problema en un riñón, si tiene una prótesis articular, o sea, se fracturó y tiene placas y tornillos, esas bacterias van a intentar ir a esos lugares. Entonces, ¿cómo nos vamos a cubrir? Con antibiótico previo a la cirugía. ¿Cuánto tiempo previo? Si no es alérgico a la penicilina, le vamos a dar amoxicilina 2 gramos 1 hora antes. Y si es alérgico, le vamos a dar acitromicina 500 1 hora antes, eritromicina 2 gramos 1 hora antes o clindamicina 600 miligramos 1 hora antes. ¿Sí? Esas son las indicaciones. ¿Y cuáles son los principios básicos de la cirugía? Es la aplicación adecuada de técnicas asépticas y utilización de materiales instrumental estériles. Y acá les puse dos definiciones, qué es asepsia y qué es antisepsia. Asepsia es ausencia de toda clase de microorganismo patógeno y de materia séptica. O sea, el instrumental estéril tiene que estar aséptico. Y antisepsia es algo distinto, es conjunto de procedimientos, prácticas y hábitos destinados a impedir la colonización o destruir los gérmenes patógenos, en especial por medio de agentes químicos. Por ejemplo, nosotros antes de iniciar la operación descontaminamos la cara del paciente, la parte externa, ¿sí? Le hacemos la antisepsia. Ahora les voy a explicar con qué lo hacemos. Para intentar barrer un poco de bacterias de la cara, porque nosotros nos apoyamos en la cara también a veces. Y les puse acá también que se deben proteger todas las superficies con barreras estériles donde estará el instrumental, ¿sí? Todo lo que va a estar con instrumental tiene que estar protegido. La mesa de trabajo, las mangueras de las turbinas, el suctor, la lámpara en caso que lo utilicemos, ¿sí? Y el paciente. ¿Cómo son los tiempos operatorios? Y ahora sí vamos a empezar a arrancar viendo paso a paso.
tenemos que hacer la asepsia, ¿sí? La anestesia, la incisión, diéresis, que es separación de tejidos, ¿sí? Diéresis significa. 5, que es ostectomía u osteotomía. Ostectomía es cortar y retirar hueso y osteotomía es cortar hueso sin retirar. Exéresis, que sería la extracción de la pieza. Toilette de la herida, que sería la limpieza de la herida luego de la extracción. Y la síntesis o sinéresis, que es la sutura, ¿sí? Esos son los pasos, ¿sí? Para hacer una extracción. Asepsia, entonces. Se debe limpiar la cara del paciente con iodopovidona al 10%, ¿sí? Es muy importante que sepan el porcentaje, porque también van a encontrar que hay iodopovidona al 5%, que es solución jabonosa, que es para lavarse las manos, o clorexidina al 2%. Y también les puse, lo peor se debe lavar las manos, antebrazo, manos y uñas con solución de iodopovidona al 5%. O sea, para limpiar la cara no es lo mismo que para limpiar las manos. Anestesia. ¿Qué vamos a necesitar? Espejo, jeringa tipo carpool, anestubos y agujas. Sepan que hay dos tipos de anestesia. Tenemos de tipo éster y tipo amida. Las que utilizamos nosotros es de tipo amida. Son más seguras, son más potentes, producen menos alergia que las del grupo éster, ¿sí? Y las anestesias pueden presentar o no vasoconstrictor, ¿sí? El vasoconstrictor lo que hace es, el vasoconstrictor generalmente el más utilizado es la epinefrina, y lo que tiene de ventaja es que facilita la anestesia, ¿sí? Lo que tienen las anestesias es que producen una vasodilatación, ¿sí? Y nosotros lo queremos contrarrestar ese efecto poniéndole un vasoconstrictor. Entonces, por eso es que se utilizan este tipo de anestesias con vasoconstrictor. También como ventaja es que disminuye la toxicidad del anestésico, aumenta la duración del efecto anestésico y permite mayor cantidad de anestubos. Ahora bien, no lo podemos dar en todos los pacientes, ¿sí? La mayoría le damos con epinefrina, pero pacientes embarazadas, pacientes que tengan algún problema o patología cardíaca, en donde el médico tratante nos indica no usar epinefrina, hay otro tipo de anestesia que la marca comercial es Indican, y la podemos utilizar, pero no se logra el mismo efecto anestésico. O sea, molesta un poco más la cirugía. Acá les puse. Marcas comerciales, no quiero que me digan cuando uno les pregunta qué tipo de anestésico conoce, no quiero que me digan Anescar Forte o Indican, que eso es una marca, chicos. Quiero que sepan cuál es la sustancia que tienen. Por ejemplo, el Anescart lo que tiene, el que es el que más utilizamos, porque también está la Totalcaína como marca comercial, la sustancia es carticaína clorhidrato al 4%, adrenalina 1 en 1.000.000. ¿Sí? La adrenalina es el vasoconstrictor. Eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Que es carticaína clorhidrato 4% con adrenalina 1 en 1.000.000. Y el Indican es lidocaína al 2%, ¿sí? Esas son las drogas, lo que tienen que saber. Y les puse una comparación. Con vasoconstrictor tiene mayor duración la anestesia, tiene menor toxicidad, menor sangrado. Pero, ¿cuándo se usa este tipo? En embarazadas o en hipertensión arterial, ¿sí? Porque la adrenalina puede producir en embarazadas partos prematuros, contracciones, y en hipertensos le sube la presión. La concentración de anestesia vienen en distintos porcentajes. Se escriben así, lo van a ver así, 1, 2 puntos y el porcentaje. Generalmente los que más se utilizan son 1 en 100.000, ¿sí? O 1 en 50.000. A medida que esto sube, los números de esta columna suben, es menos fuerte la anestesia, ¿sí? Entonces, esta es menos fuerte que esta, porque es 1 dividido 50.000, da más que 1 dividido 100.000, ¿sí? Entonces, por eso les puse acá que se puede utilizar, pero es muy potente y eso genera mayor riesgo, o sea, más, es como que hace más contracción, ¿sí? De los vasos sanguíneos. A su vez tenemos la anestesia en forma de gel. Muchos pacientes dicen antes de pincharme, ¿no me vas a poner un poquito de gel? Ese gel lo que tiene es lidocaína al 2%, ¿sí? Em, adormece muy poquito, ¿sí? Es en la parte externa. No creo que tenga mucha mejoría. Yo lo probé en mí y no noto mucha diferencia entre infiltrar directamente que con esto, porque lo que molesta a uno cuando se anestesia es la entrada de líquido, ¿sí? Es la presión a la entrada del líquido, no el pinchazo en sí.
Bueno, y acá otra vez les puse las marcas comerciales, que es Totalcaína Forte, bueno, es Carforte, acá está mal escrito, es Forte, ¿sí? No se confundan, después lo modifican. La droga es la misma, clorhidrato de carticaína con adrenalina 1 en 100.000. ¿Por qué? Porque es el que más se utiliza. Y esta de acá es la tópica, la que usamos de gel para evitar que duele el pinchazo. Bueno, y la de Indican es sin epinefrina, es para pacientes con problemas cardíacos, hipertensos, embarazadas. Lo que ocurre es que al no tener el vasoconstrictor, o sea, no tener la adrenalina, tenemos que colocar más cantidad en tubos, ¿sí? Lo que hace que aumente la toxicidad, o sea, yo quizás en un paciente hipertenso le doy un anestubo y le puedo hacer la extracción tranquilamente. Ahora, si uso este, ¿sí? Y el paciente para colmo no le va a doler, no se va a poner nervioso, no le va a subir la presión. En cambio, si el cardiólogo me dice, no, le tenés que dar lidocaína al 2%, lo más probable que me pase es que yo doy un anestubo, al paciente no se le duerme, le doy 2, le doy 3, y recién el tercero logra analgesia y anestesia. Entonces, la verdad que le metí mucha más toxicidad, ¿sí? Al darle más cantidad de anestesia, que la tiene que metabolizar el hígado. Entonces, a veces, a pesar de las indicaciones del médico, en algunos casos leves, ¿sí? Previo toma de la presión, por ejemplo, le damos anestesia con epinefrina y no pasa nada. Bien, ya vimos anestesia, ahora vamos a ver lo que son tiempos operatorios, la parte de incisión. ¿Sí? Incisión es corte para tener acceso a donde es lo que deseamos retirar. ¿Qué necesitamos? Les puse. Esto es el mango de bisturí, ¿sí? Hay mango de bisturí recto y hay mango de bisturí. Este es un mango de bisturí redondo, ¿sí? Porque vienen planos también. Después vamos a tener una clase de instrumental igual. Entonces, mango de bisturí, ¿sí? Redondo, mango de bisturí redondo, pero este es angulado, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar? Una hoja de bisturí. Generalmente la que más se usa es la 15. Nosotros le pedimos, dame una hoja de bisturí número 15. Y el mango se llama mango de bisturí Bad Parker número 3. Y bueno, acá les puse, existe mango de bisturí redondo. La verdad que yo los uso, son mucho más cómodos. Y también tenemos los bisturí de hoja fija, ¿sí? Que se llaman sindesmótomos, ¿sí? Esto, sindesmótomos, es este, que también tenemos recto y curvo. ¿Qué función tiene? Lo mismo que un bisturí. Este lo que tiene es que es un bisturí donde se le pueden cambiar las hojitas. Yo puedo usar una hoja número 15, una número 2, una número 11. Es intercambiable la parte activa. En cambio este directamente viene todo el instrumental entero. Lo que tiene es que no corta igual de bien que un bisturí. Bueno, una vez que hicimos la incisión, tenemos que separar la encía. ¿Con qué la voy a separar? Con periostótomos, ¿sí? No se preocupen, no hace falta que sepan ahora lo que es un periostótomo. Lo que sí quiero que sepan es la secuencia, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver el instrumental. Después, la parte de ostectomía. Yo les dije que era corte y retiro y osteotomía era corte. Clave, chicos, que sepan esto. ¿Con qué se realiza la ostectomía? Se realiza con instrumental rotatorio, o sea, con turbina, preferentemente, con fresa redonda, número 6 o número 8, con irrigación con solución fisiológica. O sea, ¿con qué se realiza ostectomía? Con turbina, ¿sí? Preferentemente, con fresa redonda número 6 o número 8. Está mal que me digan que antes se realizaba con este tipo de instrumental. Antes se utilizaba con escoplos, que son estos, y un martillo, y se iba golpeando al paciente como si fuera la de piedra. También se puede sacar con esto, que es con gubia. Es un elemento que es como una pinza en donde uno va retirando hueso, ¿sí? Y todas las partes que quedan filosas se regulariza con una lima para hueso, ¿sí? Pero eso se hacía antes. O sea, teniendo la turbina, ¿voy a utilizar un escoplo de un martillo? No. Sí puedo utilizar una gubia para sacar hueso, eso sí, lo seguimos utilizando en algunas partecitas. Uno saca una muela, queda una astilla grande, la retiro con una gubia, no voy a usar la turbina para eso. Pero si se les pregunta con qué se realiza ostectomía, sí o sí me contestan fresa redonda, ¿sí? No de otra forma, redonda, número 6 o número 8. Bien, extracción del órgano dentario propiamente dicho, que sería la exéresis. ¿Con qué se hace? Con elevadores, haciendo palanca, con pinzas, mediante prensión, luxación y tracción. Y algunas veces necesitamos dividir el diente, ¿sí? Mediante odontosección. Cuando cortamos el diente en pedacitos para sacarlo, se llama odontosección. Seccionar odonto viene de diente. ¿Con qué se hace?
con turbina y con fresa cilíndrica. Son 2 fresas que tienen que saber. Redonda para cortar hueso, cilíndrica para cortar diente. Y finalmente vamos a hacer el toilet de la herida, ¿sí? Que es la limpieza. ¿Con qué? Con curetas, ¿sí? Para el alvéolo. Les puse también lima para huesos si es necesario, regularizar alguna superficie y siempre limpiando con solución fisiológica. Para llegar finalmente a la parte de sutura, ¿sí? Síntesis, que es reposición de los tejidos blandos que fueron separados. Yo levanté la encía, ahora la tengo que reponer. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar un portaagujas, ¿sí? Que es para agarrar la agujita, una pinza, alguna de estas dos, que se llama pinza de disección. Esta, en este caso, esta es una pinza de disección y esta es una pinza de Adson, ¿sí? Porque tiene un extremo muy finito acá arriba. Distinta es esta, que es toda recta. Esta es más ancha arriba y bien finita abajo. Y la sutura, que son generalmente 2, o medio círculo o 3/8. Vamos a ver acá, ¿sí? Estos les puse una copia de lo que es una sutura. Tienen que saberla leer, ¿sí? Acá está la aguja, ¿sí? Y acá viene el hilo. ¿Qué son todas estas cosas que vemos acá? Bueno, acá está el lote, fecha de envasado, fecha de vencimiento. Esto, acá dice nylon, es el material de la sutura. Puede ser de seda o puede ser de nylon, ¿sí? Hay otros materiales, pero sepan que seda y nylon es lo más común. Este 4/0 es el calibre del hilo, ¿sí? O sea, el calibre, que sea más finito o más grueso. A medida que aumentan los números, 5, 6, se va haciendo más finito. 7, cada vez es más fino. Es al revés de lo que uno piensa. O sea, una sutura de 4 ceros, de 3 ceros, es más gruesa que una de 5 o 6 ceros, ¿sí? Lo más grueso es número más pequeño. Este es bueno, acá tenemos después la sección de la aguja, ¿sí? Este triangulito, sección de la aguja, puede ser redonda, acá les aparece un círculo, si fuera redonda, triangular, que les aparecería un triángulo mirando para arriba, o triángulo invertido mirando para abajo, que esa, chicos, es la mejor. Triángulo invertido, esta formita, es la mejor porque lastima menos la encía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sutura mejor en cuanto a la sección? Redondo, triangular o triángulo invertido. Triángulo invertido. Después, ¿qué más tenemos? Tamaño de la aguja, 17 milímetros es lo que mide esta agujita. Después acá tenemos lo de el grado de curvatura, ¿sí? A más curvatura, ¿sí? Puede ser así o menos. Esta de 3/8 es menos curva que de medio círculo, que sería así, ¿sí? Más cerradita. La longitud de la hebra, o sea, el hilo, mide 75 centímetros. Todas estas cosas lo tienen que saber, ¿sí? Leer. Y en cuanto a esterilización, ¿qué tienen que saber? Generalmente el material es autoclavable. Cuando lo vamos a hacer, se pone el autoclave en 134 grados, 2 atmósferas durante 18 minutos. Eso tiene nivel priónico, ¿sí? Mata hasta los priones. O si no, nivel esporicida, cuando lo ponemos a 121 grados, 1 atmósfera durante 20 minutos. El esquema común es este, ¿sí? 134, 2 atmósferas, 18 minutos. Si no tienen autoclave, lo pueden hacer en estufa, en donde se hace o 170 grados durante 1 hora o 160 2 horas, o sea, a medida que disminuye el tiempo es más tiempo. Y si no, 180 grados, 30 minutos. Acá dice, este es un 30, no se confundan. 30 minutos. Y acá les puse, para descontaminar el instrumental previa esterilización, el instrumental siempre hay que sacarle la carga orgánica, ¿sí? Por eso se utiliza agente trienzimático y se prepara 8 mililitros de ese trienzimático en 1 litro de agua. O hipoclorito de sodio, 1 en 10, una parte de lavandina por 9 de agua. Acuérdense que esto, por favor, no me lo pongan mal, es 30 minutos. Tiene lógica porque si en 170 es 1 hora, si subo los grados va a ser menos tiempo. Y les puse, a su vez, esta es una clase un poco larga, pero es para que la vayan viendo, cuáles son los accidentes y complicaciones de las extracciones, ¿sí? Generalmente estos accidentes acontecen por errores en el diagnóstico, por mal uso de instrumentos o por aplicación de fuerza excesiva. Dentro de las complicaciones tenemos las intraoperatorias y las posoperatorias. Son un montón, no es necesario que las sepan, ¿sí? Pero yo se las nombro. ¿Qué pudo haber pasado durante la cirugía como complicación? Pueden ser, en relación al estado general del paciente, por ejemplo, un paciente diabético o una embarazada, se descompensan durante la cirugía
Yo no sabía que estaba embarazada, no sabía que era diabético y, por ejemplo, se desmaya, ¿sí? Eso es un accidente intraoperatorio. Después puede haber un accidente en relación a la anestesia local. ¿Qué me pudo pasar? Se me fracturó la aguja o tuve una reacción alérgica a la infiltración de anestesia. 3. Traumatismo operatorio. Fractura dentaria, hice mal la fuerza, fracturé la pieza, luxé, moví el diente vecino. Desplacé dientes o raíces a otros espacios, ¿sí? Por error, por aplicar mal la fuerza. Me confundí, saqué otro diente. Después hice mucha fuerza y le fracturé la mandíbula o se la luxé, ¿sí? Después puede haber también lesiones nerviosas, parestesia, o sea, pérdida de sensibilidad de un nervio, producto de que la muela estaba muy cerca de ese nervio. Entonces se produjo esa parestesia, que es transitorio permanente, eso después lo vamos a ir viendo. Lesiones vasculares, puede haber una hemorragia intraoperatoria, se me puede también fracturar parte de algún instrumental porque estaba muy viejo o gastado. Puede haber alguna quemadura, producto del uso de la turbina. Durante los giros me apoyé mucho en el cachete y eso produjo una quemadura. O lesiones en el seno maxilar porque perforé la membrana, eso no es necesario que lo sepan, pero son complicaciones comunes. Y posoperatorias, que esto es lo que más importante porque vamos a depender mucho de ustedes en que nos traigan los materiales correctos dependiendo del diagnóstico posoperatorio que haya. Puede haber una hemorragia posoperatoria, el paciente, yo le hice morder una gasa, le dije andate a tu casa, y se saca la gasa, escupe, se hace buche, listo, hemorragia. ¿Qué va a hacer el paciente? Va a venir urgente a la guardia. Puede haber un hematoma, una cirugía muy complicada, en donde se trabajaron durante mucho tiempo, 2 horas, mucho tironeo de los cachetes, del tejido que estábamos trabajando, de la encía, se produce un hematoma. También puede haber edemas que es hinchazón, normal cuando hacemos extracciones de muelas de juicio. Trismus, que es falta de apertura bucal, es como que el paciente viene con que no puede abrir la boca, ¿sí? Eso es producto de una contractura muscular. Y también puede haber infecciones secundarias como alveolitis, seguro escucharon hablar de esto, ¿sí? Es infección del alveolo donde se alojaba la raíz. Entonces, ¿de qué me importa que sepan? Si me pasan alguna de las complicaciones estas, alveolitis o una hemorragia, que sepan qué me tienen que traer. ¿Cómo soluciono una hemorragia, chicos? Esto sí o sí es importante, ¿eh? ¿Cómo actúo ante una hemorragia? Lo primero que voy a hacer es, el paciente me llama y me dice, mira, no me para de sangrar, le digo, agarra una gasa, mordé fuerte y vení corriendo, ¿sí? Viene, le saco la gasa, la compresión hace que pare, ¿sí? Es lo mismo que cuando uno se corta un dedo o lo que sea, lo comprimimos con algo, un trapo, un repasador y para, ¿sí? Es lo mismo en la boca. Viene, entonces, lo primero es compresión, sutura, le suturo todo lo que se haya desgarrado, el lugar de donde venga la hemorragia. Y tercero, voy a utilizar agentes hemostáticos, ¿sí? Agentes que paran la hemorragia. ¿Cuáles son? Tenemos 3. Subcalato de bismuto, que es este amarillo, ácido tranexámico, que es este, y esponjas de colágeno, que son estas. El subgalato es un polvo, ¿sí? Que se mezcla o con solución fisiológica o con líquido anestésico, ¿sí? Y se coloca directamente en la herida o sobre una gasa, ¿sí? Sepan que se tiene que mezclar y que puede ser o con solución o con líquido anestésico. Al dejarlo depositado van a ver que empieza a parar el sangrado. El ácido tranexámico, sino también, viene en ampollas y se coloca. Se embebe una gasa con ese líquido y se le hace morder, ¿sí? Más o menos el mecanismo es parecido. Nada más que estos remedios actúan de distinta forma, que es algo mucho más complejo. Generalmente lo que utilizamos más es el subgalato. Y si no, tenemos las esponjas de colágeno, que directamente las metemos en el alveolo post-extracción donde está sangrando, se llenan de líquido e inducen que cicatrice más rápido. De todos, para mí el mejor por lejos es el subgalato. Y después, para ir finalizando, tenemos el tratamiento de la alveolitis, que es la infección que se produce luego una extracción, porque el paciente escupió, el coágulo se perdió, no tuvo una hemorragia, pero si no hay sangre para cicatrizar, eso se infecta, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué es lo que me tienen que alcanzar? Gasa yodo formada, chicos, ¿sí? Es una gasa de color amarillo, tiene yodo, por eso es amarilla. Si yo meto esa gasa en un alveolo y saco una radiografía, se va a ver porque tiene yodo. Entonces, gasa yodo formada y bálsamo, este líquido gel, ¿sí? Que se llama bálsamo de Perú o Canadá. Los mezclamos, embebemos esta gasita, la embebemos en este líquido, la metemos en el alveolo, ¿sí? Se lo mete en el lugar donde le está doliendo y le digo al paciente que vengan 48 horas, ¿sí? A los 2 días viene, le retiro la gasa,
va a seguir con dolor. Le retiro la gasa, preparo de nuevo, gasa iodoformada con bálsamo, se lo vuelvo a colocar, le digo vení otra vez en 48 horas. Y así los recambios son cada 48 horas hasta que haya una mejoría por completo. Generalmente más de 3 recambios no se requieren hacer porque ya termina el proceso de cicatrización y el paciente está bárbaro. Así que más o menos en una semana esto remite. Bueno, y con lo que respecta a fármacos posoperatorios, ¿qué le voy a dar después de que se haga la extracción? Generalmente le damos antibióticos por una semana y analgésicos por al menos 48 o 72 horas posteriores a la cirugía. El analgésico lo puede tomar por toda la semana si quiere, pero generalmente no lo necesitan. Y para eso necesitamos conocer si el paciente es alérgico a alguna medicación o si tiene alguna patología de base en donde interaccionen los remedios que le damos nosotros con los remedios que toman ellos. Y acá les puse cuáles son los esquemas de antibiótico, ¿sí? De profilaxis antibiótica que se los nombré antes, y cuáles son los antibiótico-terapia, lo que le damos después de las cirugías. Generalmente le damos amoxicilina 500 cada 8 horas por 7 días, también le podemos dar con ácido clavulánico cada 8 horas también, metronidazol o clindamicina. Estos son los esquemas. Acá también les agregué la eritro, que le damos 500 cada 8 horas, o acitro 500 cada 24. Generalmente le damos amoxicilina 500 si fue una extracción normal, ¿sí? No muy compleja. Si es alérgico, si no, eritro o acitro. O clindamicina. Y si vemos que fue algo muy complicado, le damos amoxicilina clavulánico, este esquema, 8,75 cada 8 horas. Sí, le advertimos que produce diarrea, ¿sí? Malestar estomacal, pero generalmente con omeprazol andan bien. Y analgésicos, ibuprofeno, 400 o 600, flurbiprofeno, que es el que damos nosotros en cirugía, cada 8 horas, es de 100 miligramos, es muy efectivo. Bueno, diclofenac o paracetamol. Este en embarazadas nada más, si no, la verdad, o pacientes que, no sé, que tengan alguna patología cardíaca. Pero si no, intentamos no dar mucho porque la verdad que no alivian. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase. Sé que es un montón. Esta es una clase para que la vean nuevamente, ¿sí? 2 o 3 veces la van a tener que ver como para ir asegurándose de entender cada tema, son un montón, ¿sí? Igualmente esto lo vamos a ver el año que viene, sobre todo si es presencial, en la parte de armado de mes y demás. Bueno, que tengan buenas tardes.